el programa de doctorado en el que he hecho mi tesis ha sido el programa en Lingüística Teórica y Aplicada. También quería mencionar que he tenido financiación, una beca predoctoral FPU para realizar esta tesis, y también me han dado 2 becas de estancias breves para hacer las estancias de Jerusalén. El trabajo que yo he realizado en mi tesis se centra en análisis dialectológico, sociolingüístico e histórico de un conjunto de cartas judeo-árabes de origen andalusí conservadas en la Geniza del Cairo, con especial atención a sus rasgos lingüísticos y a su contexto de producción y circulación en el seno de una comunidad multilingüe. Bueno, simplemente para contextualizar un poco, es cierto que yo inicialmente no he realizado estudios semíticos. Yo hice un grado en lenguas modernas con especialización en lengua árabe y en lengua inglesa, y después de eso la verdad es que me interesó mucho todo lo que tenía que ver con el contexto medieval y me matriculé del máster en culturas árabe y hebrea de la Universidad de Granada, y en estos 2 estudios realicé mis prácticas tanto de grado como de máster con la doctora María Ángeles Gallego en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es precisamente especialista en los judíos de Al-Ándalus, y fue ella la que me introdujo en este campo de investigación a través de esas prácticas, y la que luego también me propuso el proyecto de tesis. Y creo que la parte que más me ha influenciado de todo mi desarrollo doctoral y de todo el proceso de esta tesis ha sido precisamente el tiempo que pasé en Jerusalén, que estuvo dividido en 2 estancias. Y bueno, yo llegué a Jerusalén sin conocimientos de hebreo, lo cual era un challenge en ese momento para mí, y la doctora Gallego la verdad es que me aconsejó muy bien, porque me dijo básicamente que ya había estado estudiando en varios ulpanes, uno de ellos en la universidad, que era un ulpan muy bueno. Yo llegué en una fecha en la que no podía matricularme en ese ulpan, y entonces me sugirió que me pusiera en contacto con el ulpan Betam, que es un ulpan para Olim Hadashim, que está en el Ayuntamiento de Jerusalén, y ella había estudiado allí, y la verdad es que fue muy buena recomendación. Me acerqué a hablar con la directora del ulpan, me explicó que ellos no aceptaban alumnos por razones económicas, que todos los alumnos que tenían eran precisamente nuevos inmigrantes, y entonces al contarle un poco cuál era mi proyecto de tesis y mi intención de quedarme en Jerusalén unos meses, me dijo, bueno, si podemos ayudarte de alguna manera es enseñándote hebreo. Entonces empecé mis clases con Alex Darman, que está aquí en la foto de aquí abajo, que también es un guía turístico excelente, y la verdad es que aprendí mucho con él. La estancia la realicé con la doctora Tirosh Becker, y la doctora Tirosh es especialista en lenguas judeo-árabes. Ella trabaja sobre todo el judeo-árabe de Argelia en época moderna, y bueno, según fui avanzando en mis clases de ulpan me pude incorporar a sus clases de máster, que eran en hebreo, lo cual fue muy interesante también para conocer toda la terminología que se manejaba sobre el judeo-árabe en hebreo precisamente. Y bueno, ayer estuve en conversación con todos vosotros sobre una cosa que a mí me asombró bastante, y es que algunos de vosotros me comentasteis que ya se está trabajando en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial aplicada a la lectura y a la transcripción de manuscritos medievales. A ver, yo la consulta que he hecho de todas mis cartas ha sido a través de la página web del Friedberg Geniza Project, y ellos tienen a disposición todos los manuscritos que han podido catalogar. También tienen la información bibliográfica de aquellos manuscritos que ya han sido transcritos, traducidos y comentados. ¿Qué ocurre? La mayor parte de ellos no cumplen estas 4 casillas, entonces ellos te dan esa información. Y yo, hablando ayer con vosotros, como decía, me pregunté si realmente el estudio que yo he realizado de estos manuscritos a través de esa transcripción automática podíamos derivarla a la lingüística de corpus, que al fin y al cabo sería muy interesante para realizar el estudio de todo el corpus documental andalusí y la extracción de características comunes con la intención de describir el dialecto. Bueno, aquí está de todas maneras lo que yo he hecho. Hasta el momento yo consultaba el manuscrito, luego tenía el texto en judeo-árabe en caracteres hebreos, cuando estaba transcrito, hemos hecho la comprobación. A partir de ahí lo hemos transliterado a caracteres árabes y desde ahí a transcripción internacional. Por lo que yo he visto, porque mi tesis sigue mucho el modelo de Miriam Wagner, la mayor parte de investigadores lo que utilizan es la transcripción a caracteres hebreos, y la verdad es que la doctora Gallego me dijo que la transcripción en caracteres en transcripción lingüística podía ser muy útil para luego derivar en otros trabajos, y así lo hicimos.
En esta imagen, esa imagen es mía, la tomé en la biblioteca de Cambridge. Estuve en una estancia muy corta visitando a Pepe Delgado cuando estuvo en su año sabático, que estuvo allí en Cambridge, y la verdad es que fue muy especial para mí porque me mostró el fragmento que había descubierto de Maimónides. Y entonces pues lo tuvimos delante y me estuvo explicando cómo lo había descubierto y todas las cuestiones. Bueno, volviendo a la parte más científica de la intervención, el trabajo que presento pretende ir más allá del enfoque filológico, proponiendo una reflexión más amplia sobre la compleja ecología lingüística de los judíos de Al-Ándalus, sobre las lenguas que hablaron, escribieron y transformaron. Bueno, desde la conquista islámica hasta la caída de Granada en 492, la península ibérica, como todos sabemos, fue un espacio de contacto constante entre poblaciones, religiones y lenguas. Y a diferencia de otros contextos europeos en los que predominaba el monolingüismo, Al-Ándalus se configuró como un entorno esencialmente multilingüe. Además, esto constituyó un caso único en el contexto europeo si tenemos en cuenta que, a diferencia del resto de Europa, donde predominaban lenguas de raíz indoeuropea, aquí teníamos en Al-Ándalus un multilingüismo estructural en el que convivieron lenguas semíticas, como fueron el árabe, el hebreo y el judeo-árabe. Bueno, el judeo-árabe en particular para mí constituye un caso fascinante. De forma muy sencilla, ya lo sabéis, es definido como árabe escrito por y para judíos, en caracteres hebreos y con préstamos léxicos al hebreo y al arameo. Y fue una variedad muy habitual de la comunidad judía andalusí y lo utilizaron desde responsas rabínicas hasta tratados filosóficos y médicos, por ejemplo, la Guía de los Perplejos de Maimónides, etc. Hari y Benor clasifican esta variedad como religiolecto, ya que para ellos sería un sociolecto basado en la lengua religiosa de una comunidad específica, con una función identitaria muy marcada. Y si bien es cierto que en algunos periodos del judeo-árabe las diferencias con el árabe de musulmanes y cristianos eran prácticamente insignificantes, es cierto que en otros periodos podemos hablar de una variedad, al menos bastante diferente, aunque es cierto que como lengua permitió a los judíos insertarse en una sociedad islámica y integrarse de forma bueno, aquí lo que yo quería más o menos dejar claro es el concepto de diglosia, de multiglosia, identidad asociada a la comunidad judía. Como bien sabemos, esto implica la existencia de una variedad alta y de una variedad baja, pero en el caso de los judíos andalusíes, a diferencia, como decía, de andalusíes cristianos y musulmanes, podemos diferenciar al menos cuatro variedades, en las cuales tendríamos un árabe clásico como lengua de cultura y comunicación con el entorno musulmán, hebreo como lengua litúrgica y poética, judeo-árabe como lengua interna de comunicación y de transmisión del saber, y en romance, en sus formas mozárabes o andalusíes, como lengua familiar o popular en ciertos contextos. Este uso funcional de varias lenguas, cada una con su lugar, se convierte a la comunidad judía en un ejemplo paradigmático de competencia multilingüe. No es casual también que fueran traductores clave en la Escuela de Traductores de Toledo, ni que pudieran mediar entre culturas en el tránsito de saberes del árabe al latín y del hebreo al romance. La aljamía y judeo-español son en este sentido herederos de este mundo multilingüe. En resumen, los judíos de Al-Ándalus no fueron únicamente multilingües ni trilingües, sino que su repertorio lingüístico refleja una vivencia compleja y enriquecedora a nivel lingüístico, un uso funcional de lenguas y variedades diversas, un dominio simultáneo de códigos múltiples y una profunda conciencia de los usos sociales asociados a cada lengua. Muchas gracias. Si podía poner alguna imagen si las tenía ahí, de lo que había sido en la tesis doctoral, pues el objeto de su estudio, de algunos de los manuscritos en los que, a partir de los cuales se le había podido sacar ciertas conclusiones sobre la lengua andalusí que andaba buscando en ese caso. Si consigo que haya internet, si tenéis ordenadores para mirarlo, sería el 13J27.17, en el verso 16 recto,
aparece una mención de Naf'al como primera persona del singular. Estoy intentando que se... Vale, vamos a ver si lo conseguimos. A ver. Yo creo que para hacerlo un poquito más ligero, a lo mejor déjalo si se puede descargar y si no, pues ya está, pasamos de pregunta. Si no, de todas formas, os lo digo brevemente. Realmente sería... Bueno, yo os voy contando. El rasgo andalusí más llamativo o más característico, según descrito por Corriente, sería precisamente la anunación de la primera persona del singular, y en uno de los documentos yo he encontrado una aparición de este fenómeno que realmente es el que más el más llamativo o el más occidental en este caso, y andalusí por el contenido de la carta. Si lo consiguiéramos. Bueno, si lo anotáis, verso 16, y aparece: pagaré al mensajero Nasir el-Mulak. Está hablando en primera persona del singular, sin embargo aparece mencionado como primera persona del plural. Luego lo que me comentaba Ana me parece muy interesante, y la verdad es que sí que es cierto que es una terminología. El tema de denominarlo religiolecto sí que insiste mucho en el aspecto religioso de la variedad, pero no deja de ser un sociolecto, y yo creo que ahí, al denominarlo religiolecto, simplemente están intentando incidir en el aspecto judío del judeo árabe, y yo al respecto no tengo ningún tipo de comentario. Yo lo acepto y lo asumo. Ya se verá. Y Pablo preguntaba por la multiglosia. Sí, es que de verdad me has dejado un poco patidifuso, porque me gustaría que lo de la multiglosia, o sea, diglosia sé qué fenómeno es, todas las sociedades antiguas son diglósicas, toda la cultura occidental ha sido diglósica hasta prácticamente el siglo XX, pero esto de la multiglosia no lo entiendo muy bien. A mí me lo explicó Marigel como una diglosia compartida. Es decir, tendríamos dos variedades altas, o dos high varieties, que sería el árabe clásico y el hebreo, y luego tendríamos variedades bajas, que serían el judeo-árabe y el vernáculo andalusí. Sí, pero a ver, el problema es que el judeo, o sea, tú has dicho que el judeohebreo es una lengua escrita, o sea, perdón, el judeo-árabe. Entonces, una diglosia tradicional, hay dos niveles de lengua, hay tres niveles de lengua: lengua culta, lengua semiculta y lengua popular. Entonces, judeo-árabe no es lengua popular, ¿no? Es una lengua escrita, y por defecto entonces no puede constituir una parte de la diglosia. A ver, los autores... O sea, es que lo de multiglosia no lo de verdad, desde un punto de vista lingüístico, es muy raro. No lo entiendo, no es una crítica, es que quiero entenderlo, a lo que te refieres. Es terminología de Hari, de todas formas. Yo a Benjamin Hari, de lo que yo he leído, creo que él tiene escritos varios artículos al respecto. Los autores judíos lo que tenían era una libertad de uso de la lengua árabe en su variedad judeo-árabe muy alta. Entonces, es un árabe con pseudocorrecciones, es una variedad que no, aunque se ponga por escrito, no se corresponde con un árabe clásico. Tiene desviaciones, y eso precisamente se lo podían permitir porque para ellos el árabe no es no es la lengua de Dios, no es la lengua de revelación. Entonces, claro, el hecho de utilizar ese judeo-árabe que mezcla árabe clásico, lo estoy diciendo de forma muy burda, ese árabe clásico con el árabe dialectal,
con los préstamos léxicos al hebreo y con estructuras en muchos casos que no se corresponden con las del árabe, pues hace que esa lengua se considere como una variedad multiglósica. Vale, ahora lo he entendido.